Vamos a predicar el día de hoy del versículo 19 al 23. Es una parte corta. ¿Listos? Dice su palabra en la primera carta de Corintios 19. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos, y todo lo que hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Padre, una vez más venimos a suplicar de tu ayuda, pues estamos ante tu palabra, esta palabra que ha salido de tu boca y es santa y es poderosa para transformarnos a la imagen de tu amadísimo Hijo Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y todo el honor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a recibir y a mí a comunicar correctamente esta parte de tu palabra. Lo pedimos, Padre, juntos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo no sé, todos los que están aquí el día de hoy, si en algún momento dado alguien te invitó al Evangelio, alguien te predicó de Cristo, alguien te insistió, alguien con quien tal vez hayas tú tenido alguna dificultad en un momento dado, que te caía hasta un poquito mal que te estuviera hablando de Cristo, que te estuviera hablando de la palabra de Dios, porque tal vez en tu opinión tú no necesitabas que se te hablara del Evangelio. Tal vez en tu opinión tú eras una persona muy buena, que seguramente pensabas, yo no mato, no robo, no soy un adúltero. Decías, yo no necesito a Dios, yo soy una persona buena. Y te voy a decir una cosa, tal vez tengas razón en algunas de esas cosas que no hacías, pero también te voy a decir una cosa que tampoco hacías, tampoco amabas a Dios. ¿No lo amabas? ¿No lo conocías? ¿No sabes su palabra? ¿No sabes su voluntad? ¿No sabes quién es? El hecho de que en un momento dado tú pensaras que porque no hacías ciertas cosas te iban a abrir la puerta al cielo, pues lógicamente hacía que tú estuvieras en una situación de una falta seria de conocimiento acerca de la manera en la que Dios dice cómo es que tú has de entrar al cielo. Y el no hacer ciertas cosas, pues lógicamente no es parte de la manera en la que Dios te hace saber cómo es que tienes que llegar al cielo. Entonces, estas personas que te hablaban, que a lo mejor te hicieron sentir incómodo, fueron en su momento medios de gracia de Dios. O sea, Dios utilizó a estas personas para alcanzarte a ti con el Evangelio. Fue el Espíritu Santo, a través de esas personas, las que estuvieron tocando tu corazón. Y que un día, de repente, algo te sucedió. Respondiste a las buenas noticias de Dios para contigo, y a partir de ese momento tu vida cambió. Tu vida cambió porque alguien se atrevió a tomar el riesgo, tal vez con temor, de hablarte del Evangelio, y gracias a esa persona tú el día de hoy amas a Dios, amas la palabra. Estás aquí, tu vida ha sido transformada. Sin embargo, ha habido personas que han ido un poco más allá, y cada una de las personas que dan esos pasos más allá, a final de cuentas, han sido movidos por el Espíritu de Dios. Gente que ha dejado su familia, y no estoy hablando de su esposa porque eso no es bíblico, pero sus familiares, y van con su esposa y sus hijos y se cambian a lugares en ocasiones muy inhóspitos, muy adversos al Evangelio. Han dejado carreras, han dejado trabajos importantes, responsabilidades que el mundo admira y aplaude por ir a predicar el Evangelio. Y el día de hoy lo que leemos de Pablo, de esta parte de la Escritura, vemos a un hombre
que tomó una cantidad innumerable de decisiones para asegurarse de que la mayor cantidad de personas pudieran escuchar el Evangelio de Dios. Este hombre que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo vino a ser transformado tan trascendentalmente a la hora de experimentar el amor de Cristo por él, que a partir de ese momento su deseo fue: ¿qué hago y qué dejo de hacer para que la mayor cantidad de gente conozca el amor de Dios por ellos? Ese amor que la palabra de Dios dice que sobrepasa el entendimiento del hombre. Si a mí alguien me preguntara y que me dijera: ¿cómo me explicas el amor de Dios por mí? Yo le diría: pues lógicamente está la cruz de Cristo, donde Dios da a su único hijo y deja caer sobre él toda su ira, para que él, al recibir esa ira, me perdone a mí y me deje libre para poder amar a Dios, para poder amar a la gente una vez que ese sacrificio fue llevado a cabo. Entonces Pablo, a la hora de que viene a hablar con estos individuos, les continúa hablando acerca de qué es las cosas que él ha hecho y qué es las cosas que el Espíritu Santo de Dios nos quiere enseñar a nosotros, a ti y a mí, el día de hoy, en relación con este glorioso evangelio que contiene las buenísimas noticias que el hombre necesitamos para poder conocer a Dios de una manera personal. Y Pablo empieza hablando, dice: aunque soy libre de todos. Pablo vuelve una vez más, así como empezó en el capítulo 9, versículo 1, no soy libre. O sea, vuelve una vez más a hablar acerca de la libertad con la que empezó en este capítulo. Y lo que hace es decirles: yo soy libre de todas las restricciones que un hombre me pueda poner. Yo no trabajo para nadie. O sea, tomé la decisión de no recibir un sueldo de nadie, aunque tenía el derecho de recibirlo, para yo poder estar libre y moverme a donde yo tuviera que ir, sin tener que darle cuentas a algún patrón, sin tener que quedar bien con alguna persona, porque con la única persona que él quería quedar bien era con Jesús. Por lo tanto, vuelve a este punto y les dice, les habla tanto de esta libertad porque quiere él comunicarle a las personas a quienes está mandando esta carta que vean la importancia que esto tiene. Este es un elemento importante en la vida de un creyente. Tan importante así es que cuando un hombre, una mujer, está atada por el temor a alguna persona, dice la palabra de Dios que lo único que va a hacer ese temor, te va a crear un lazo, te va a amarrar, te va a detener de poder tú estar libre de hacer lo que el Espíritu Santo de Dios te quiere mover a hacer. En mis notas puse, dice: la libertad es un concepto relativo que tiene sus propias limitaciones. Y Pablo no tenía limitaciones. Era libre de todas las cosas, de los hombres. Y hace eco a la idea de que, como empieza en el capítulo 1, dice, él quiere afirmar su libertad cristiana porque quiere que la gente sepa que él no trabaja para los hombres. Su jefe, su dueño, se llama Jesús. Y puse una nota de Agustín de Hipona que lo pone de la siguiente manera. Dice: el hombre nunca es más libre que cuando vive bajo el control del Señor. O sea, una persona cristiana, desde el punto de vista de lo que el Espíritu de Dios nos está hablando aquí con Pablo, es importante que tengamos nosotros esto en mente. Nosotros somos siervos de Cristo. Le preguntaban a un hombre en una ocasión, conoció un creyente a otro creyente y lo invitó a su casa. Cuando llega a su casa ve una casonononona. Y este hombre le pregunta a este hombre muy rico, le dice: ¿y usted qué es? ¿Qué hace? Le dice: yo soy cristiano.
Y le dice, no, pero ¿qué es usted? Le dice, cristiano. No, le dice, pero ¿usted a qué se dedica? ¿Qué hace en la vida? Yo lo que hago es que tengo negocios para pagar cuentas, pero mi vida se trata de servir a Cristo, dice. Y creo que nos habla de cierto modo de la importancia de una persona que tiene un concepto definido de que aunque tengamos carreras y tengamos responsabilidades, tengamos compromisos, si primero no vemos nuestra primera responsabilidad y nuestro primer compromiso con el Señor Jesucristo, entonces alguien más tiene ese primer lugar en nuestras vidas. Y Pablo aquí quiere de entrada que esto quede claro, por eso dice, porque aunque estoy libre de todos, o sea, nadie me anda a mí diciendo qué es lo que tengo que hacer. Y la verdad que a final de todas las cuentas dice, soy libre de todos, pero me he hecho un esclavo, dice, de todos para ganar al mayor número posible. O sea, este hombre tenía una convicción bien clara, bien definida, de que estaba libre de todos y a la vez se había hecho esclavo de todos, con el propósito de ganarlos para el Evangelio. Este hombre que había recibido el Evangelio del Señor Jesucristo, tenía bien claro y bien definido que el propósito del siervo de Dios, independientemente de lo que haga en la vida, independientemente de su profesión o trabajo, es un siervo de Dios y un siervo de los hombres. Cuando les escribe a los Gálatas, un tiempo después de esta carta, les dicen los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Soy libre de los hombres, pero a la vez soy siervo de ellos. Y el propósito es que yo los sirva para ganarlos para Cristo. El propósito de mi mensaje es que cuando amamos el Evangelio de Jesucristo, habremos de querer compartirlo haciendo cualquier cosa para comunicarlo. Y yo sé que conlleva este propósito un elemento que trae un peso. Porque no es común que nosotros hagamos cualquier cosa para predicar el Evangelio. Él sí lo hizo. Él sí lo hizo. Y yo creo que al final de esta predicación habremos de tener una claridad un poquito más amplia en cuanto a lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando a cada uno de nosotros y cómo es que lo habremos de llevar a cabo. Porque venimos a escuchar la palabra de Dios y la venimos a escuchar no únicamente para eso, para escucharla, sino para ponerla en práctica. Y les voy a pedir a los líderes del grupo de casa que sea esta la predicación que ven en su próximo grupo de casa y que hablen de ella. Entonces, ¿qué es lo que está Pablo aquí comunicando? Estaba comunicando que ganar almas es de sabios, que Dios ve de una manera muy especial el que las personas hagan lo que tengan que hacer con tal de ganar a las personas que no conocen a Cristo. Muchas personas conocen de religión, conocen de ciertos principios o doctrinas, pero a la persona de Jesucristo no la conocen. Ahorita que estábamos cantando, abre el cielo y haz llover, muéstranos tu gloria. Déjenme les digo algo, la gloria de Dios ya ha sido revelada en la palabra de Dios. Aquí venimos nosotros a enfrentarnos a la revelación dada por Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Cuando ustedes abren el libro de Apocalipsis, ven, dice, la revelación de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Es el último libro de la Biblia. Entonces, la gloria de Dios está revelada aquí y Pablo quiere que todo el mundo la conozca. Si algo estaba en la mente de Pablo es, ¿cómo le hago yo para ganar a alguien con el Evangelio? Yo espero y creo que si tú has sido una persona afectada con el Evangelio de Cristo y tu vida se ha habido bendecida,
Tal vez tú lo que más quisieras es que la gente a tu alrededor, los miembros de tu familia, también conocieran la gracia de Dios a través del amor de Jesucristo, ¿no? Eso es lo que en un momento dado quisiéramos hacer, que conozcan este amor que sobrepasa nuestro entendimiento, que no lo comprendemos. Hermanos, no vamos nosotros a comprender el amor de Dios hasta que estemos allá. Ahorita lo comprendemos limitadamente y está desafortunadamente afectada nuestra mente por el pecado. Podemos venir y ser muy afectados por la palabra de Dios a la hora de estar en la presencia de Dios en nuestro tiempo devocional, pero no va a haber nada, jamás que se compare con la gloria de estar delante de su trono. Vamos a ver a estos seres celestiales, a estos ángeles con 6 alas, 2 tapados los ojos, 2 los pies y con las otras 2 que volaban, que decían: Santo, Santo, Santo es el Señor, por los siglos de los siglos. Vamos a estar atónitos por toda la eternidad al ver a nuestro Salvador Jesucristo en su trono con sus manos perforadas, con su costado perforado y sus pies. Al Cordero de Dios que vino a dar su vida por nosotros para darnos las incomprensibles riquezas de su gracia y de su gloria, que serán todas nuevas. Si aquí las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, imagínense las riquezas de la gloria de Dios por toda la eternidad. Todas van a ser nuevas por toda la eternidad. Nada va a ser: hijo, qué aburrido, ya estuve yo aquí en esta parte, no. Eso no va a existir. La palabra aburrido que tanto les gusta a los jóvenes no va a existir. Allá va a ser todo glorioso, o sea, el deleite. Si aquí nos habla de que nos deleitemos en nuestro Señor por medio de la fe, por aquello que ha sido revelado a través de la Escritura, de la persona de Jesucristo, imagínense ya en persona. Eso va a estar muy impresionante. La palabra de Dios dice en el capítulo 11 del libro de Proverbios, el versículo 30, dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Dios, en su opinión acerca de los hombres que buscan cómo ganar almas, Dios los ve como sabios. Dice la palabra: el fruto del justo es árbol de vida. Una persona que tiene un corazón por predicar el evangelio ha venido a ser hecho justo por la gracia de Dios a la hora de creer en la persona de Jesucristo. Ha sido declarado justo por Jesús. Y una vez que una persona está en esa postura, no de arrogancia, no de prepotencia, no de soberbia, es una persona que puede traer esperanza a alguien. A la hora de que habla, va a hablar con misericordia y con gracia y con cuidado, y le va a dar a la persona una esperanza que hay en la persona de Jesucristo. Entonces, una persona que puede expresarse de esa manera, y que así debemos de expresarnos, es una persona que a la hora de presentar el evangelio y gana una persona, Dios dice de esa persona: ese es un sabio. Una persona que ha hecho cosas para alcanzar a alguien con este hermoso evangelio de la persona de Jesucristo, estas noticias maravillosas que Él nos dice, de que Él nos habla en su palabra. Cuando Pablo dice que se ha hecho un esclavo de los hombres, no lo dice de una manera ligera. O sea, este es un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Y a la hora que dice: me he hecho un esclavo para ganar al mayor número posible, hace uso de 2 palabras, así como en español, pero en el griego es la palabra endolusa. Yo esclavizo, así se traduciría, y la otra es eumatón, a mí mismo. Yo me esclavizo a mí mismo. O sea, intencional y decididamente yo busco la manera de cómo sirvo a las personas a las que les voy a hablar de Jesucristo. Esta palabra es usada a través de la Escritura. Por ejemplo, cuando habla de que el pueblo de Israel estuvo en Egipto por 400 años, como dice Hechos 7:6, serían reducidos a servidumbre, a esclavitud. Estarían sujetos a mano dura. Estos israelitas que estuvieron en Egipto fueron oprimidos. Esa es una
manera en la que la encontramos en la palabra. La mencionó Pablo cuando leímos el capítulo 7 de la primera carta. Dice que en el pacto matrimonial estamos sujetos a servidumbre. En el matrimonio, lo que Pablo habla de esa parte en 1 Corintios 7:15 es que somos siervos, el hombre de la esposa y la esposa del hombre. Y a final de cuentas, siervos de Cristo. Es la manera en la que en un matrimonio nos sabremos de conducir, buscando cómo nos servimos el uno al otro. En Tito 2:3 habla de que las mujeres no sean esclavas del vino, o sea, adictas al vino, gente que está bajo el yugo del cual no se puede soltar. También lo menciona en Romanos 6:18, donde dice que somos ahora siervos de la justicia. O sea que el creyente ahora sirve intencionalmente a la justicia de Dios. Busca la justicia en su persona y busca cómo la comparte. De hecho, Pablo tenía tan claro esto de la servidumbre que lo sabía del Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos, ahí en sus notas, dice en el capítulo 10:43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Esta era la manera de este hombre de pensar. Yo quiero ganar a alguien para Cristo. Fíjense nomás lo que les voy a decir. Yo quiero ganar a alguien para Cristo, yo me voy a hacer como un siervo de ellos. Desafortunadamente venimos muchos a los caminos del Señor. Conocemos la palabra de Dios y en ocasiones pareciera como que en lugar de hacernos siervos, nos hacemos reyes. Nos hacemos reyes prepotentes y abordamos en ocasiones a las personas con juicio, con actitudes irreverentes, con desprecio, sobre todo cuando las personas no entienden, cuando las personas tienen dificultad en entender el Evangelio de Dios. Yo les he platicado de mi testimonio cuando a mí me empezaron a hablar. Yo le decía a las personas: no tengo idea, no entiendo de qué me estás hablando, no sé qué es esto de que Jesús murió en una cruz, que vino a dar su vida por mis... No sé qué me estás diciendo, o sea, no les entendía. Dirán ustedes, pues qué tonto te estás, pastor. Pues sí, pues a lo mejor sí, pero no les entendía. Y me acordé de lo tremendo que son las cosas en un momento dado del Señor, que para un creyente pues son entendibles porque tenemos al Espíritu Santo. Estaba en la universidad, estaba en UTEP, en un curso de oratoria. A la maestra se le ocurrió darnos una lista de temas para hablar en la clase. Entonces, a lo ocurrente, porque fue un ocurrente haber hecho semejante cosa, yo estaba muy recién convertido y me pongo a ver la lista de todo eso y venía una palabra que se llama glosolalia. ¿Alguien sabe lo que es eso? No, yo tampoco sabía. Fui y le dije a la doctora, le dije, ¿qué es? ¿Cuál es eso? Y me dijo, eso es hablar en lenguas. No, dije, de aquí soy. De aquí soy. O sea, y me pongo a preparar mi speech ahí. Llego y me paro, y que cuando tú te conviertes y te arrepientas, el Espíritu Santo viene, y como llenó los 120 que estaban en el atrio ahí, en el lugar ahí arriba, y que se les llenaron se les pusieron las lengüetas esas de fuego. Terminé. Entonces, a la hora de que terminábamos de dar la clase, los estudiantes tenían oportunidad de preguntar. Y se levantó una chinita, o japonesa, o china japonesa, no sé qué era. Y luego dice, I don't understand anything. Y así yo, ¿cómo que no entiendes? Ya te expliqué lo que es. Y decía, no tengo idea, decía ella, de lo que estás hablando. Bueno, para no hacerles el cuento largo, la maestra, como éramos tantos en la clase, pues detuvo ahí la situación.
Pobre Chinita se quedó sin entender lo que era eso, pero ni la maestra, dice la tremenda. Pero así hay gente que se queda cuando nosotros venimos muy confiados de que les estamos comunicando el evangelio con mucha gracia. A veces hay personas que están, dice la palabra de Dios, que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no puedan ver la luz del evangelio de Cristo y se conviertan. O sea, hay una ceguera espiritual en una persona que está recibiendo el evangelio que no puede ver. Dice la palabra de Dios no únicamente que no puede ver, dice que está muerto. Espiritualmente no puede entender las cosas del Espíritu Santo de Dios hasta que no haya venido un arrepentimiento y una confesión de fe en la persona de Jesucristo. Entonces, Pablo no únicamente busca cómo ser sabio en cuanto a predicar el evangelio, sino que se hace como ellos, se hace como uno de ellos para ganarlos. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté yo sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. Ahorita que llegó Armando Hernández, un hombre que lo han ustedes escuchado predicar, y anda vestido literalmente de payaso. Y lo vi y la verdad que me impactó, porque anda vestido de payaso, pintada su cara y trae su nombre de payasito aquí todo. Y te tuve que decir, ¿sabes qué, Armando? Te quiero darte gracias. Te quiero dar gracias porque estás haciendo por esos niños algo con lo que ellos se pueden relacionar para ganarlos con el evangelio. Y eso es lo que Pablo hizo, no vestirse de payaso, pero buscó cómo se hizo como ellos, para identificarse con ellos. Esta mentalidad de un siervo de Dios que tenía en gran estima a todas las personas, Él fue el que escribió Filipenses. Dice que haya pues en vosotros también mismo pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice, haya en vosotros ese mismo sentir. Piensa igual que Jesús. Este es el hombre que escribió esas cosas. Es el hombre que dijo, voy a ver qué hago para ganarme a los judíos. Dice uno, oye, ¿cómo que te haces judío para ganar a los judíos? Pues si tú eres judío. Sí, nomás que la cosa está en que este hombre habría de poner a un lado sus preferencias en cuestiones de sus tradiciones y sus maneras de sacrificar y de relacionarse con Dios, y él se iba a unir a ellos, sabiendo que el hecho de unirse a ellos espiritualmente no le iba a afectar en lo más mínimo. Las tradiciones judías ya no tendrían sobre su vida ningún tipo de efecto. Él estaría buscando cómo se identificaría con ellos siendo como ellos. En una ocasión estaba el pastor John MacArthur platicando en una conferencia que lo invitó a jugar golf. El editor de Los Angeles Times, es el editor. Dice que lo invitó a jugar golf. Y pues lógicamente les voy a decir, los pastores andamos pensando comúnmente cómo le hablo de Cristo a alguien. Esa es la manera de pensar. Y dice John que andaban jugando golf. Y este hombre estaba hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y dice que después de un rato, yo nunca he jugado golf más que el golfito. Y me va mal. Pero aventarte 18 hoyos, creo que se avientan, creo que juegan horas. Sí, horas los que juegan golf, ¿verdad? A veces se ponen a hacer algo más productivo. 4 horas me está diciendo Víctor. 4. Sé que después... No se crean. Los que les gusta el golf sigan jugando golf. Y dice que hasta que llegó el momento le dijo, ¿y usted qué onda con su vida, pastor? Dice, pum, abrí la boca. Ya había hablado él todo lo que tenía que hablar, no lo interrumpí y me dio a mí la oportunidad de compartirle del evangelio.
Eso es en gran parte lo que Pablo estaba buscando cómo hacer, cómo identificarse con las personas que eran diferentes a él, a los que estaban con la ley, como si estuviera él también con la ley, a los que no tenían ley, a los que eran los paganos, los impíos, los idólatras que tenían sus imágenes. No se ponía a adorar a las imágenes con ellos, pero a la hora que habló con ellos, lo hizo con reverencia, lo hizo con respeto, lo hizo con cuidado. Cuando llegó al Areópago y veía aquella cosa, dice la palabra que Pablo ardía por dentro al ver la idolatría de ese lugar. Pero si ustedes, los que han leído, recuerdan que empezó él a hablar y que dice que tenían ahí todas las imágenes y un nicho donde no había nada, decía al Dios no conocido. Decía, a ese Dios no conocido, dice, es al que yo les predico. No se puso a gritarles, no se puso a decirles, idólatras, ustedes no saben lo que dice Éxodo 20, Deuteronomio 5. ¿No saben ustedes que no te harás imagen y semejanza de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra? Como en ocasiones algunos de los que estamos aquí podemos hacer. Ahí andas haciendo este tipo de oraciones a estas personas y no sabes que están muertos. Y nos falta hacernos como los católicos para ganar a los católicos. Y o a los musulmanes para ganar a los musulmanes. O entender a los ateos para ganar a los ateos. Ayer estaba compartiendo Memo cuando él se hizo ateo. Ustedes lo ven bien piadosote. Este hombre era ateo en un momento dado de su vida. Pero la persona que le habló, yo lo conozco, le habló con misericordia. Le habló con paciencia y el Espíritu de Dios tocó su corazón y lo transformó y aquí está. 50 años en los caminos del Señor por la gracia de Dios. Porque alguien tuvo misericordia. Alguien fue paciente. Alguien fue misericordioso. O sea, estaba Pablo con la gente que tenía ley como si él también tuviera la ley. Hizo votos, de hecho en una ocasión se rapó. Cuando llegó a una parte que estaban ahí unos individuos muy legalistas, muy judíos, oye, aquí Timoteo no está circuncidado. A ver, Timoteo, ven para acá, vamos a circuncidar. ¿Y lo circuncidó? ¿Para qué? Para ganarlos, para no ser tropiezo, para tener puertas abiertas con estas personas. Y la razón por la que el apóstol Pablo podía hacer todas estas cosas es porque tenía el entendimiento bien claro de que el Espíritu Santo estaba en él. Y aunque anduviera con gente que hacía cosas completamente contrarias a la palabra de Dios, el Espíritu Santo estaba en él. Él sabía lo que estaba escrito en el capítulo 11 de Ezequiel, el versículo 19, donde dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de piedra. ¿Saben para qué? Para amar a las personas. Para amar a las personas que no conocen el Evangelio. Por eso puse la cita esa de Ezequiel ahí en su recuadro, Ezequiel 36, 26, os haré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hace algunos años me invitaban a mí unas personas con las que había tenido relación hace muchísimos años, ninguno de ellos creyente, y no sabía yo qué hacer. Literalmente no sabía qué hacer. Le dije, Marta, ¿sabes que me están invitando a esta parte? Es en tal lugar, ¿qué hago? Dice, Marta, ve. Pedí más consejo, me dijeron, ve. No más que el legalista, el fariseo, pues ¿cómo va a andar en un lugar donde no es necesariamente algo bien visto? Pues sí, nomás que el Señor Jesucristo vino y anduvo con la gente más necesitada. ¿Qué no es en la oscuridad donde brilla la luz? ¿Qué no el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos luz? No nos dijo trabajen para hacer luz. No. Digo, ustedes son luz. Ustedes son sal. Ustedes son los que traen sazón a lo insípido del mundo.
Eso es precisamente lo que este hombre hacía. Este hombre se hacía judío se hizo judío con los judíos, se hizo con los que tenían ley, como los que tenían ley, y se hizo débil con los débiles. Este era un hombre que tenía un corazón por predicar el evangelio a las diferentes vidas, a las diferentes situaciones de la vida. ¿Y saben por qué se hizo débil con los débiles? Porque él sabe cómo ve Dios a las personas cuando están débiles. Las personas cuando están débiles, hermanos, hay momentos en los que no pueden escuchar a Dios. Han sufrido tanto y han pasado por situaciones tan tristes que les habla uno del Señor y a veces lo único que quieren es un consuelo. Dice el Salmo 82:3, ahí están tus notas, como el Señor dice defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, ser rescatar al débil y al necesitado, librarlos de la mano de los impíos. ¿Y quién mejor que nosotros? ¿Quién mejor que una persona que en su momento de debilidad Dios la visitó? Yo no sé tú, pero hay muchas personas que han pasado por situaciones tan tristes y tan difíciles en sus vidas y que ha habido en ese momento la mano de alguien que la ha extendido y te ha tenido compasión y misericordia y te ha ayudado a poder ver un poquito más arriba de tu necesidad. Te ha hablado un poquito acerca del sacrificio del Hijo de Dios, cómo Dios lo entregó para que tú y yo pudiéramos tener esta salvación hermosa que nos ha dado Dios. Y eso es parte precisamente de lo que Pablo hacía. Se hacía débil con los débiles, estaba teniendo misericordia del que estaba enfermo, del que estaba emocionalmente débil, mentalmente, espiritualmente. Pero no solo Pablo era un hombre que con sabiduría ganaba almas y se hacía como ellos, sino que todo lo que él hacía, lo hacía por amor. Vean ustedes el versículo 23, la última parte de esta predicación, donde dice, y todo lo hago por amor del evangelio para ser partícipe de él. Hijo, man. O sea, yo veo estas palabras y lógicamente me afectan, ¿verdad? Este era el corazón de este hombre. ¿Cómo les comparto este hermoso mensaje? Yo amo el mensaje de Dios por las personas que están perdidas. Yo lo amo. Esto me consume. Me consume el hecho de que yo en un momento dado, a la hora de que estoy batallando en la vida, puedo recordar que por este pecador, Cristo dio su vida en la cruz. Me tengo que recordar el evangelio cuando pienso menos de mí. Y cuando pienso de más de mí, me acuerdo de esa cruz. Esa cruz que me recuerda que el Rey de Gloria vino a dar su vida por un pecador. Este hombre amaba el evangelio y era precisamente por eso, por lo que lo estaba comunicando. Decía Pablo, y lo habíamos visto anteriormente, dice, ay de mí si no lo comparto, decía él. Pero no, ese lado de la obligación a mucha gente la paga o a mucha gente la aleja. Ay, no, espérate. A mí esa situación de compartir el evangelio me da mucha flojera o me da mucho pendiente, yo no sé cómo se le hace, etcétera, etcétera. Bueno, es que no amamos el evangelio. Es que el mensaje es tan poderoso, tan lleno de poder, que si lo amamos, lo queremos dar. Queremos que alguien más se beneficie igual que nosotros nos hemos beneficiado. Que ahora en el momento en el que tú te acercas a Dios y abres tu boca, tú sabes que el Señor te está escuchando. Porque has escuchado que citamos Hebreos 11:6, pues es imposible agradar a Dios sin la fe. Pero el que se acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscamos. Tú has escuchado esas cosas y ahora vienes y dices, Padre, gracias.
Porque has escuchado también aquí que citamos, que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Tú has escuchado estas cosas que vienen a alterar tu vida de tal manera que te acercan a Dios. Te dan la tranquilidad de venir a esperar en Dios. Y eso es precisamente lo que decía Pablo. Yo quiero compartir esto que amo y quiero seguir siendo partícipe de él. ¿Cómo? Eso dice el 23, y todo lo que hago lo amo por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Uno de los más grandes privilegios que tenemos los pastores, y en su debido momento quienes comparten el Evangelio, es ver la vida de alguien transformada. Amén. Y cómo las personas, no en todos los casos, pero dicen, ¿sabes qué? Gracias por haberme hablado de Cristo. Gracias por haberme hablado de Cristo. A mí, de hecho, me ha ido al revés. Me han dicho, ¿por qué no me hablaste de Cristo antes? Bueno, ciertas circunstancias de la soberanía de Dios, ¿no? Pero quería Pablo que el amor por el Evangelio se viera de una manera tangible en la vida de aquellos a quienes les iba a hablar. Ahora, el Evangelio, por supuesto, conlleva este elemento de choque, este elemento de dificultad, porque sí amamos este hermoso evangelio de la gracia de Dios, pero viene acompañado también de muy, muy malas noticias. El evangelio de Dios es tan hermoso como se pone un diamante sobre una tela negra. Pones el diamante hermoso que brilla por todas partes, pero lo hace sobresaltar lo negro. Lo negro de nuestro pecado hace que sobresalta la hermosura de Cristo. En el capítulo 3, la segunda carta de Tesalonicenses, el apóstol escribe a los tesalonicenses y les dice así en el capítulo 1, versículo 7, la mitad les voy a leer. Y también nosotros, cuando el Señor Jesucristo se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. ¡Wow! O sea, Cristo va a regresar y aquellos que no conocen las buenas noticias, no las conocen y no las obedecen, van a recibir un castigo. Van a recibir un castigo. Entonces Pablo, habiendo sido un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, como dice él, tiene este encuentro con Jesucristo y su vida es tan afectada, tan trascendentalmente afectada, que este hombre arde en una pasión, primero que todo por los judíos. A este hombre le consumía el hecho de que los judíos no conocieran a Jesús. Habla de ellos, dice en el capítulo 9 de Romanos, dice que tengo gran tristeza. O sea, Pablo tenía esta tristeza en su corazón, dice, y dolor y continuo dolor en mi corazón. Fíjense el corazón de este hombre por los judíos. Porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, a ver, Pablo, espérate. O sea, tú quisieras que esta gente conociera el evangelio al grado que tú estarías dispuesto a ser separado de Cristo, ser un maldito. Dice, eso es lo que yo quiero, dice. Me puede tanto, dice, que estos que creen en Dios, que creen que conocen a Dios, están perdidos. O sea, así de este calibre era el amor de Pablo por los judíos. En ocasiones yo sí me pregunto que si habremos nosotros de tener un corazón por el evangelio de esa manera. Si alguien nos puede que esté perdido.
1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no conocen el evangelio de Dios? Este mensaje, y te lo quiero leer. Te quiero leer lo negro del evangelio, te lo quiero leer. Y si gustas leerlo tú en tu Biblia, para que sepas, abre tu Biblia en el capítulo 3 del libro de Romanos, para que veas la opinión de Dios acerca de los que no conocen el evangelio, de los que no tienen a Cristo en su vida. Esto, recuerden, ha salido de la boca de Dios. Está inspirado por el Espíritu Santo de Dios y ha usado a hombres, como en este caso a Pablo, que escribió la carta a los romanos. El versículo 10 dice así, como está escrito, o sea, en otras palabras, así dice el Señor. Hagan de cuenta, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que en cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Toda la gente que cree que por los 10 mandamientos y cumplir la ley de Dios, dice, para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable delante de Dios. Este es Dios hablando. Dice, así está el hombre sin Dios. Esas son las malas noticias. Las terribles noticias de cómo piensa Dios de una persona que no lo conoce. Pero vean ahora el versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, nosotros sabemos lo que es pecado porque la palabra de Dios nos dice, amarás a Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo tu ser. Yo no lo amo de esa manera. Entonces, ¿es pecado? Sí, sí es pecado. No robarás, yo robo, ¿es pecado? Sí. No adulterarás, yo adultero, sí, eso es pecado. O sea, la ley nos ha instruido todo lo que es pecado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el segundo mandamiento, yo no los amo. ¿Es pecado? Sí, sí es pecado. Dice, por medio de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, pero aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Aquí está. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La ley no te salva, tus buenas obras no te salvan, la única persona que te salva se llama Jesucristo. ¿Crees en Él? Si tú crees en Él y tú confiesas con tu boca, tú confiesas que Jesucristo ha sido levantado por Dios de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Tú eres declarado justo en el momento en el que tú pones tu fe en el Salvador. Tú y yo necesitamos que alguien nos salve de esta lista terrible. Y una vez que vienes a creer en la persona de Jesucristo, la justicia de Jesucristo se te es regalada a ti. Y a partir de ese momento, Dios, en lugar de verte a ti, todo pecador como está aquí, al que va a estar viendo es a su amado Hijo Jesucristo. Ahora ve a Jesús en ti. Esto es el mensaje del Evangelio por el cual Pablo ha hecho lo que tiene que hacer. Las cosas que estaban a su favor las ha hecho a un lado, sus privilegios y sus derechos y privilegios los ha hecho a un lado. ¿Para qué? Para ganar al mayor número de gente con el Evangelio. Él estaba completamente convencido
de la dificultad que el hombre tiene para creerle a Dios. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 11 dice, a los suyos vino. Jesucristo vino al pueblo de Israel, dice, y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Tú llegas al Señor Jesucristo por medio de la fe en Él a ser parte de la familia de Dios. Y si algo vas a tú experimentar es que no únicamente eres recibido en la familia de Dios, sino que eres perdonado de todos tus pecados y que a partir de ese momento tu comunión con el Padre se convierte en una que es verdadera. Una que no es intelectual, sino real. El Evangelio de Juan, en el recuadro que tienen ahí, Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. O sea, hay gente que dice, ¿por qué Dios me va a mandar al infierno? No, Señor, usted se va a mandar solo al infierno. Él no vino a mandar a nadie al infierno. Envió a su Hijo para que el que cree en Él sea salvo. Él no vino a juzgar, vino a dar. Y saben, la hermosa gracia de Dios de este evangelio es esto. Es una persona. Es Jesús. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. O sea, andas perdido. Yo soy la puerta. Tú vienes y entras por mí y vas a encontrar comida para tu alma, paz para tu espíritu, gozo para tu ser. El ladrón solo viene para matar y hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Le estoy leyendo de Juan 10:9 y es el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Eso es lo que Pablo quería que la gente supiera. Que hay una persona que los ama. Hay una persona que a ti y a mí el día de hoy nos ama de una manera incomprensible. Incomprensible, o sea, este es un amor que lo podemos ver en la palabra de Dios, pero que lo podemos experimentar a la hora de que ese velo que el Señor Jesucristo abrió cuando murió nos permite llegar a la presencia de Dios con plena certidumbre de fe. No es a ver si Dios me oye, no. Tú llegas creyendo su palabra, orando conforme a su voluntad, y su palabra dice, y yo te voy a oír. Te voy a oír a la hora que tú vengas y que me pidas perdón. A la hora que creas lo que yo te estoy diciendo, que es diferente a lo que tú piensas de ti. Pablo, cuando escribe a los Romanos, en el capítulo 1, dice, porque no me avergüenzo, dice. No me avergüenzo del evangelio. Dice, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es tu fe en la persona del Señor Jesucristo en donde vas a encontrar poder para salvación, poder para ser tú libre de las ataduras del pecado que te dominan, del temor a la muerte que te oprime, de tus hábitos de los cuales no te puedes desafanar. Es el poder del Espíritu Santo de Dios que viene por medio del evangelio, por medio de la persona de Jesucristo. Y que decía Pablo, yo no me voy a avergonzar de eso. No me voy a avergonzar de eso. Pero ¿saben algo? Estas predicaciones donde vemos que gente no se avergüenza y que estamos ahí sentados y decimos, hijo, a mí sí me da pena, a mí sí me da temor. ¿Saben? Estaba orando y estaba pidiendo al Señor que me ayudara a ver qué iba a compartir en la mañana, en la reunión de oración.
Y esto fue, lógicamente, el Espíritu Santo que me abrió los ojos. Voy a cerrar con esto, porque me encontré que Pablo también tenía temor de predicar el Evangelio. Aunque no se avergonzaba de él, decía, hay temor en mí. Y les pido, como vamos a leer ahorita, que oren por mí. Abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro de Efesios y con esto vamos a cerrar. 6 de Efesios. Está hablando aquí en esta parte del versículo 10, a partir de ahí, acerca de la manera en la que nos habremos de vestir por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Dice el capítulo 6, versículo 10 de Efesios: por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha, vean esto, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí está. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Quiero decirles lo siguiente. Estamos muy agradecidos con Dios de que alguien nos predicó el Evangelio. Gloria a Dios, yo estoy agradecidísimo con la persona que me habló. Gracias a Dios por esa persona. Y sé que tengo responsabilidad de predicar el Evangelio. Y sé que en ocasiones no es fácil predicar el Evangelio. Pero si el Espíritu Santo de Dios a través de esta parte de la Escritura me está diciendo, es que la lucha por el Evangelio no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Ándate bien vestido de Cristo y no dejes de orar por ello. Yo lo que te quiero pedir, hermano, es que cuando tú ames el Evangelio, pidas a Dios que te dé el poder para que a la hora de hablarlo lo hables sin temor. Alguien está muy necesitado del mensaje del Evangelio, que habrá de venir a ser parte ahora de la familia de Dios, y que se necesita gente de fe que está plenamente convencida de que tiene que involucrar a Dios a uno en su evangelismo. Amén. Si tú no conoces a Cristo el día de hoy, este mensaje ha sido para ti. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este amor que nos permites ver a través de este hombre y que nos lo has permitido ver a través de muchas personas que han ministrado nuestras vidas, ya que el Evangelio no es únicamente para venir a conocerte, sino para vivir la vida cristiana. Gracias por cada abrazo, por cada oración, por cada palmada, por cada palabra que se nos ha dicho, Señor, del Evangelio, de tu poder, que nos ha ayudado a levantar la cabeza en los tiempos difíciles, en los tiempos en los que hemos estado tristes, desesperados, angustiados, atemorizados. Gracias, Señor Jesucristo, por tu Evangelio. Gracias por este hermoso mensaje en el que nos das esperanza y vida eterna. Te damos la gloria, Padre, y te exaltamos, Jesús, por siempre y para siempre. Amén y amén. Que